Buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión de la familia de este día domingo, primer día domingo del mes de septiembre, en el cual vamos a alabar al Señor, vamos a estudiar su palabra. Estamos en una serie de estudios que hemos llamado 7 encuentros transformadores, donde el Señor Jesucristo va cambiando la vida de personas y esperamos también que cambie nuestras vidas y las vidas de aquellos que están viéndonos. Y en este día estoy aquí junto al hermano Marcelo, que ya se va a presentar y van a saber por qué está comenzando esta mañana con nosotros. Pero quiero que podamos orar. Y te voy a pedir, Marcelo, que tú mismo ores para comenzar esta mañana y luego les contaremos de qué se trata todo esto, ¿sí? Sí, pastor. Bueno, querido Dios y Padre, te agradecemos por este día, gracias por estas reuniones virtuales que tenemos. También te agradezco por la oportunidad que me da de estar aquí en esta charla acerca de diferentes cosas, Dios mío, y quiero pedirte que por favor nos utilices tanto a nuestro pastor como a mí para poder tener una conversación que sea edificante para nuestros hermanos y para todas las personas que lo puedan estar viendo, Dios mío, y que podamos seguir creciendo en este camino espiritual y que el día de mañana podamos ser personas fortalecidas en la fe y que sepamos llevar de buena manera nuestra vida, Dios mío. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, ya hemos comenzado esta reunión de la familia y la semana pasada estábamos anunciando que íbamos a tener una sección nueva dentro de nuestra reunión, un periodo cortito donde vamos a responder preguntas. Y por eso le he pedido a Marcelo que me acompañe, porque tenemos una pregunta especial donde creo que Marcelo nos puede, a través de su experiencia, responder a esta pregunta. Pero quizás las personas que nos ven quieren saber, Marcelo, si estás casado, tienes hijos, qué es lo que haces. Entonces, podías presentarte y luego ya pasamos a la pregunta. Gracias, pastor. Bueno, me casé el año 2014. Mi esposa se llama Bárbara, tenemos 2 hijos. Somos oriundos de Santiago, nos escapamos de Santiago acá a la región del Maule el 2015 y desde ese tiempo hasta el día de hoy me desempeño como profesor en el Liceo de la Comuna de Retiro. Soy profesor de inglés y por los caminos de Dios conocí al pastor Vicente y llegué a esta iglesia, y aquí es el motivo por qué estoy ahora con él en esta charla que tenemos. Así es, Marcelo es parte del equipo de finanzas de nuestra iglesia junto a hermano Lorenzo. También nos apoya en la música, como profesor en la escuela bíblica, con los adolescentes. Como una iglesia que está comenzando, los miembros deben involucrarse en las diferentes áreas, así que él nos está apoyando en eso. Y la pregunta que vamos a contestar en esta mañana es: ¿cómo puedo aprovechar mi tiempo? Es una pregunta hecha por ustedes, ¿cierto? Internamente, ¿cómo puedo aprovechar mi tiempo? Y más pensando en que ha sido un año bastante especial. Yo no sé si con satisfacción o un poco de ingratitud, me di cuenta que ya estamos en el mes 9 de este año 2020. Se ha ido volando y es increíble que ya estemos en septiembre. Entonces, qué importante es aprovechar nuestro tiempo, y más cuando la palabra de Dios nos lo demanda, ¿cierto? Voy a leer ahí el pasaje que tenemos en Efesios capítulo 5, en el verso 16, 15, 16 en adelante, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dice, aprovechando bien el tiempo. Es un mandato que Dios nos dice, debemos con diligencia aprovechar el tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cómo aprovecho el tiempo? Y pienso que la mejor manera de aprovechar el tiempo es planificándonos en lo que vamos a hacer y poniéndonos objetivos. Y sé que como profesor, Marcelo, ustedes tienen toda una labor que cumplir antes de ir al aula a enseñar respecto a la planificación. Entonces me gustaría que tú pudieras comentar con los amigos y hermanos que nos están viendo cómo planifica o cuáles son las planificaciones, por ejemplo, que tú tienes que hacer para aprovechar bien tu tiempo como profesor. Es un tema complicado, pastor. Debo reconocer que yo en los primeros años, una de las cosas que más me costó durante la universidad era la planificación. Era el saber las cosas que debía hacer durante un cierto tiempo, pensar bien cómo hacerlo
porque la planificación en sí es un plan en acción. ¿Cómo voy a hacer yo tal plan, tal cosa, tal objetivo? ¿Cómo lo voy a hacer en una cantidad determinada de tiempo? Nosotros por lo general planificamos de manera anual. Entonces nos regimos a principios de año, o algunos establecimientos lo hacen del año anterior. Por ejemplo, en este 2020 ya a fin de año estarían planificando para el próximo año. Entonces ellos ven todos los objetivos, todo el contenido que deben ver durante un año y tienen que ir parcelando. Después se dividen por semestre, después lo dividimos por meses, por unidad y después por semana. Entonces lo que uno debe tener en claro y debe ser bastante específico en el qué debo, cuál es mi objetivo a cumplir. Porque si no tuviera un objetivo estaríamos todos tirando para cualquier lado, y nosotros trabajo en establecimiento municipal, entonces nos regimos por lo que dice el Ministerio de Educación a nivel nacional con los planes y programas. Nosotros tenemos documentos que nos respaldan cuando necesitamos una guía de qué es lo que necesito hacer, cómo tengo que hacerlo. Tenemos muchos documentos, los planes y programas, el currículum, y eso nos va ayudando a nosotros en nuestra labor para poder ejercerla de la mejor manera. Ahora sí, todo tiene un criterio, porque depende del contexto que nosotros tengamos, es cómo vamos a llevar esa planificación de la mejor manera. Ok, vamos recapitulando porque hay cosas que me parecen muy interesantes. Lo que tú definiste es planificación como un plan en acción. Eso es muy interesante. Es decir, que nosotros, por ejemplo, si lo lleváramos al ámbito espiritual, nuestra planificación es un plan que vamos a poner en acción para llegar a un objetivo, como tú decías, ¿cierto? Hay un objetivo que es, pasar tal enseñanza o que los jóvenes adquieran tal conocimiento. Correcto, nosotros en base, y esto fue como también, debo reconocerlo, que mis primeros meses, el primer año de vida espiritual fueron bastante complicados, porque no tomé en cuenta los objetivos que debía hacer. Yo con el pastor de ese entonces me decía, oye, ¿sabes qué? Uno tiene que cumplir ciertas cosas, tiene que llegar a ciertos parámetros, y claro, me lo decían. A uno le puede recibir mucha información, pero después de que yo decida el poder hacerlo, es diferente. Entonces lo que aquí hay que tener en claro es que yo tengo la información. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra Biblia, tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tenemos gente como Pastor Vicente que también nos puede ayudar. Tenemos a quién recurrir. Pero cuando realmente yo tome la decisión de hacerlo, ahí viene el paso importante. Porque la información está. Pero falta el hecho de que uno se proponga en sí cuáles son mis metas, qué es lo que debo hacer y cómo voy a hacerlo. Ok, exactamente. En realidad uno pudiera ocupar la planificación para cualquier área de la vida, ¿cierto? Para el área económica, para el área laboral, para el área educacional, pero si lo llevamos, y creo que hay que llevarlo al área espiritual, porque del área espiritual va a depender todas las demás cosas, ¿cierto? Si tú estás mal en tu área espiritual, evidentemente que vas a ir mal en tu área matrimonial, en el área de la relación con tus hijos, en el área laboral. Entonces, el objetivo de la vida espiritual, por lo menos lo que vemos nosotros en la Biblia, es nuestra santificación. Primera de Pedro, por ejemplo, capítulo 1, verso 15, 16, dice que Dios nos pide de nosotros que seamos santos. Entonces, si ese es el objetivo principal, entonces yo voy a hacer una planificación, por ejemplo, anual, para llegar a ese objetivo. ¿Cuál podría, por ejemplo, ser de mi planificación anual el objetivo? Puede ser, por ejemplo, leer la Biblia, ¿cierto? Leer la Biblia en un año. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando en el capítulo 17 de Juan oró, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces nos santificamos. El objetivo es ser santo. Entonces me santifico ¿cómo? Leyendo la palabra, y puedo entonces leer la Biblia en un año y de esa manera cumplir con el objetivo. Ahora, ustedes no solamente tienen planificaciones anuales, semestrales, también tienen un recuento diario, por ejemplo, de lo que van haciendo. Sí, a eso mismo quería apuntar, porque el leer la Biblia en un año, claro, es un plazo que si uno lo ve ahora es a largo plazo, pero uno tiene que llevarlo al corto plazo. ¿Qué voy a hacer yo en este corto plazo? Como bien dice nuestro pastor, nosotros como profesores planificamos diariamente. Yo, ¿qué voy a hacer este día?
Por ejemplo, puedo tener clase en primero medio, el lunes en la mañana a las 8, después a las 10 un segundo, después un cuarto medio, un tercero medio. Entonces yo debo planificar cada clase de acuerdo al objetivo que yo quiera. Entonces ahora viene, ya tengo mi plan al año, pero ahora tengo que pasarlo, cómo voy a hacer paso a paso para llegar a eso. Y en eso me parece muy importante que por lo menos nosotros como Iglesia Bautista Misionera Las Camelias tenemos el apoyo de nuestro pastor con devocionales diarios. Entonces los devocionales diarios nos ayudan también nosotros a poner esa pequeña parte del día a día, porque como bien dijo Pastor, uno de los problemas más grandes que uno puede tener cuando ya está dentro del Evangelio es alejarse de Dios. ¿Por qué? Porque empieza a salir lo que tiene uno realmente adentro. Y el otro día conversaba con unos colegas que lo importante que es saber cómo es realmente uno. Yo, por ejemplo, sería bastante carepalo decir, no, me considero buena persona. Porque yo sé que en determinadas circunstancias, bajo ciertas situaciones, puede que aflore de mí cosas malas hacia otras personas. Y eso va a pasar en el día que yo me empiezo a alejar de Dios. Bueno, me pasó justo antes de que llegara Pastor Vicente acá a Las Camelias. Estuvimos un año sin congregarnos en ningún lado con mi familia. Y ahí, bueno, debo reconocer que tengo un carácter bastante desagradable, solo que gracias a Dios he podido controlarlo y sacar las cosas buenas de mi carácter. Pero en el momento que yo empecé a alejarme, y empezó de a poco, un día no leer la Biblia, 2 días, ya no son 2 días, no importa, que al otro día lo hago, no. Pero el otro día ya no. El tiempo que yo tenía ya lo tenía dispuesto para otra cosa. Así es. Y así poco a poco me fui alejando. Entonces, lo importante es tener el día a día, el qué voy a hacer yo. Porque si en el corto plazo no cumplo con el objetivo que tengo que hacer, a largo plazo va a estar exactamente muy lejos. Es como cuando uno en las matemáticas, por ejemplo, dice que dos líneas que están paralelas, ¿cierto? Si hay una pequeña desviación, al principio no se va a notar. Pero luego, ¿cierto?, van a llegar a 2 lugares completamente distintos. Y me tomo de lo que dices tú, hay una planificación diaria. O sea, si no se planifica, queridos, muchas veces no se hace. Por ejemplo, yo en mi esquema diario, por ejemplo, tengo levantarme a cierta hora para orar, tener cierto tiempo para leer la Biblia, tener cierto tiempo para leer tal o cual libro que estoy leyendo, y así sucesivamente, porque por ejemplo como pastor dedicado a tiempo completo yo no cumplo con un horario, no tengo que, digamos, ir y marcar tarjeta en algún lugar, pero si quiero finalmente lograr los objetivos que tengo semanales, mensuales y anuales, debo tener un plan, un programa, y ese programa parte por lo que es diario. De manera práctica, por ejemplo, hermano, yo oro con cronómetro en el celular. ¿Por qué? Porque tengo una meta, quiero orar por lo menos 1 hora al día. Entonces yo pongo el cronómetro y no dejo de orar hasta que el cronómetro suene. Y usted puede decir, eso es una exageración. No, no es una exageración, es planificación. Como dijo el hermano Marcelo, es un plan en acción con un objetivo concreto. Entonces, ese es el desafío para nosotros. ¿Cómo aprovecho el tiempo? Bueno, lo aprovecho planificando, poniendo objetivos, ¿cierto?, a largo plazo, objetivos a corto plazo, hacemos un esquema diario, por ejemplo, de lo que yo debo hacer, todas mis actividades, pero priorizando las cosas espirituales, diciendo lo espiritual es más importante que lo demás. Solamente, antes de darte la palabra por última vez, Marcelo, recordar la frase conmovedora de Martín Lutero, quien decía, tengo tantas cosas que hacer en este día, que por lo menos tengo que orar de 3 a 4 horas. Él estaba comprometido con la oración, dedicaba las mejores horas de su día a orar. ¿Por qué? Porque sabía que debía depender del Señor. Entonces, ¿algo más, Marcelo, en cuanto a la parte de la planificación que tú quieras compartir? Sí, tomando el último punto, uno piensa que uno las puede hacer todas. No, yo tengo que hacer esto, yo y yo. Y en ese mucho pensar en lo que yo puedo hacer o en lo que yo quiero hacer, dejamos a Dios de lado. Entonces, lo importante que es tener a Dios al principio de todo, es súper importante antes de un proyecto. Orarle a Dios
por si es que el proyecto que nosotros queremos es viable o no es viable. Si es que está en la voluntad de Dios o no está en la voluntad de Dios. Hay algunos que somos más tosudos y queremos doblegarle la mano a Dios, pero después nos damos cuenta que no hay forma, no hay cómo, y que Dios siempre va a hablar por nuestro bienestar. Pero uno, por ejemplo, yo estoy hablando de un trabajo secular, estoy hablando de algo que no tiene ninguna relación con Dios en todo lo que yo hago. Pero si yo me deshago de Dios en todo lo que yo tenga que hacer, prácticamente estoy diciendo que en mi trabajo solamente yo mando. Pero Dios, que nosotros sabemos que es soberano en todo. El Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, no es que yo entre al liceo y hasta ahí me llegue el Espíritu Santo y diga, Así es. tú, no, sino que Él está conmigo. Entonces, es súper importante tener en cuenta que en todo lo que nosotros hagamos, Dios está presente. Y tenemos la mala costumbre de creer que nosotros tenemos mayores habilidades o mayor facultad que Dios para hacer cosas. Pero cuando uno entrega las cosas a Dios, cuando uno se entrega en oración, cuando uno está en una relación constante con la palabra, en la oración, uno va teniendo una visión diferente, y ahí sobre la misma nos empieza a ayudar Dios en todas las cosas, a ordenar las cosas de una manera espectacular. Y como consejo, eso, Pastor, es un versículo que está en Lucas capítulo 14, versículo 28. Dice, ¿por qué? ¿Cuál de vosotros, queriendo edificar una torre, no cuenta primero sentado los gastos, si tiene lo que necesita para acabarla? Tomando este extracto, dice que si nosotros realmente queremos hacer algo, debemos saber con qué contamos. Si cuento con las cosas que necesito, nosotros ya contamos con Dios. Dios nos puede ayudar en todas las cosas que nosotros queramos, pero en el momento que lo dejemos de lado, va a ser, por un lado, triste. Va a ser triste y decepcionante el hecho cuando nos veamos que no cumplimos lo que queríamos hacer, que nos alejamos de Dios, y muchas veces que hicimos cosas contrarias a las que realmente queríamos. Y terminar con esto, no importa qué trabajo realicemos nosotros, Dios siempre está en todas las cosas que hagamos. Incluso cuando estemos jubilados, porque nuestro día a día va a ser diferente. Entonces, incluso las personas que no están con trabajo fijo, ellos tienen un día a día y Dios está presente en ellos. Entonces es súper importante tener eso en cuenta y acercarse a Dios, acercarse a la palabra. Dejar este emocionalismo de que Dios me va a ayudar en todo lo que yo haga. No, porque de repente uno hace cosas contrarias a Dios. Y Dios no nos va a estar ayudando a hacer daño a otras personas. Claro. Cuando estamos mintiendo, cuando podemos robarle a alguien, Dios no nos va a apoyar en eso. Entonces es importante tener en cuenta que Dios, en todo lo que nosotros hagamos, va a estar con nosotros. Claro, entonces, como cerrando esa idea, podemos planificar y debemos planificarnos, pero esa planificación siempre tiene que estar Dios en primer lugar. Solo les dejo para que lean en casa ahí Santiago capítulo 13, Santiago capítulo 4, verso 13 al 17, donde hay una exhortación a no planificar sin Dios. Planificamos y decimos si Dios quiere. Así que este ha sido nuestro tiempo de preguntas y respuestas. La próxima semana vamos a tener una nueva pregunta interesante y esperamos, obviamente no podemos cubrir todas las áreas de esta pregunta en un corto tiempo como el que tenemos, pero esperamos haber sido de bendición para ustedes y aquella persona que hizo la pregunta, ¿cómo puedo aprovechar bien mi tiempo? Que el Señor les bendiga y seguimos en nuestra reunión de la familia alabando al Señor y aprendiendo de su palabra. Qué interesante charla hemos tenido con nuestro hermano Marcelo, respondiendo a esta pregunta que ustedes han hecho, ¿cómo puedo aprovechar bien mi tiempo? Y la verdad es que la palabra de Dios tiene respuestas para nuestra vida en todas las áreas y por eso constantemente vamos a ella. Ella es el manual para nuestra conducta, para nuestra fe, es la revelación especial de Dios para su pueblo, para que tú y yo podamos crecer en ella. Y vamos a continuar con nuestra reunión de la familia en este día, con ánimo, con alegría y alabando a nuestro Señor.
Y qué más hermoso que alabar al Señor con nuestras voces. Y hoy Anita y Elías, su esposo, nos han traído una canción maravillosa que nos van a introducir para lo que va a ser el encuentro transformador del día de hoy. Así que vamos a escuchar esta preciosa canción y espero que abras tu corazón y a través también de este tiempo de música especial puedas decirle: Señor, habla a mi vida a través de tu palabra. Lo dejo entonces con Elías y Anita. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, rompe toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad. Quiero amarte solo a ti, porque encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, rompe toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, rompe toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Una preciosa canción, sin duda. Ojalá que cada uno de nosotros esté diciendo en su corazón, como decía en la canción Jesús, entra en mi casa, te necesito, porque todos nosotros necesitamos del Señor Jesucristo. Cada uno en su hogar, en su familia, en su propia vida,
necesita este que viene a transformar la vida de las personas, como vamos a verlo en el día de hoy y como lo hemos visto a lo largo de esta serie preciosa. Vimos la vida de un religioso transformado, la vida de una mujer que tenía su vida familiar, matrimonial destrozada, siendo transformada. Vimos la vida de un hombre poseído por espíritus inmundos que fue transformado radicalmente por el Señor Jesucristo. Y vimos también la semana pasada una mujer que estaba al borde de perder su vida, pero que se encontró con el Señor Jesucristo y Él le vino a traer vida, vida a través de su gracia, vida a través de su misericordia. Y en este día quiero que conozcamos a un personaje que quizás tú has oído hablar de él en algún lugar o siendo niño. Si creciste en una iglesia, tienes que saber la historia de uno llamado Zaqueo. Zaqueo, el hombre bajito que subió al árbol para ver a Cristo que pasaba por ahí. Y vamos a estudiar la palabra de Dios allí en el libro de Lucas, capítulo 19, donde encontramos este maravilloso relato. Lucas es el único que toma nota de este encuentro y vamos a ver que es un encuentro verdaderamente transformador. Pero te pido que oremos al Señor antes de ir al libro de Lucas. Oremos al Señor y digámosle: Señor, habla mi vida en este día, que todo lo que vaya a exhortar tu palabra se pueda aplicar a mi corazón, porque sabes que es importante escuchar la palabra de Dios. Pero como nos decía Santiago también en su carta, no tan importante como escuchar es también hacer. Dios nos ha llamado a ser hacedores de la palabra, que nosotros podamos poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo de ella. ¿Por qué? Porque el mero conocimiento, ¿sabes qué?, no va a hacer que nuestras vidas sean transformadas. Es el conocimiento puesto en práctica por medio del poder del Espíritu de Dios que obra en aquellos que son hijos de Dios. Y sabes, si tú estás aquí por primera vez con nosotros viendo esta enseñanza, te pido que te quedes y prestes mucha atención, porque quizás tu vida también va a ser transformada como lo fue la vida de Zaqueo. Oremos. Señor, en esta mañana te damos tantas gracias por poder ir delante de ti orando, por poder ir delante de ti con nuestros corazones, Señor, abiertos, porque tú conoces todo lo que somos, nuestros pensamientos. Señor amado, no hay nada oculto delante de ti. Y yo oro en esta mañana para que tú nos hables por medio de tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz y siempre tiene un consejo para nuestra vida. Oro delante de ti, Señor, que tú hagas esta obra y que nos bendigas, Señor, hablándonos poderosamente para que salgamos fortalecidos y animados este día domingo. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces vamos al libro de Lucas en el capítulo 19. Lucas capítulo 19. El contexto es este. El Señor Jesucristo había resucitado a Lázaro en Betania. Betania quedaba más o menos a unos 20 a 24 kilómetros de Jericó y apenas a 4 kilómetros de Jerusalén. Él había estado allí, había resucitado a este Lázaro que era su amigo, un milagro portentoso. Estamos hablando de una semana antes de que el Señor Jesucristo sea arrestado. Y desde Betania, que estaba más al sur, Él sube nuevamente a esta ciudad de Jericó para luego dirigirse a Jerusalén. ¿Sabes qué? En realidad pareciera que fuera como una parada innecesaria, porque Él debía ir a Jerusalén a pasar la Pascua, pero tenía un propósito muy especial. Entonces tenemos la resurrección de Lázaro, pero hay otra cosa que precede también a este relato, que es la sanidad de 2 ciegos que estaban allí a las afueras de la ciudad. Lucas solo menciona a uno de ellos, pero eso nos da un contexto. El Señor había hecho un milagro muy grande que por supuesto ya se había esparcido la voz, y luego al entrar en Jericó, Él hace otro milagro sanando a un hombre ciego. Por lo tanto, había una multitud de personas que estaban allí.
Esta es la única visita que se registra del Señor Jesucristo a Jericó. Probablemente era la única vez que había estado en esa ciudad. Y entonces tenemos el contexto para lo que está pasando. Una multitud de personas que vienen a ver a este rabino, a este maestro que está haciendo milagros, que resucitó a un hombre en Betania, que sanó a un ciego en Jericó y que va de camino a Jerusalén para celebrar la Pascua junto a sus discípulos. Y leemos en el capítulo 19, verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Entonces tenemos al Señor Jesucristo entrando en Jericó. Había una multitud que le seguía y dice, había un varón llamado Zaqueo, el cual era jefe de los publicanos. Ya con estos datos podemos empezar a aprender cosas muy importantes que van a ser trascendentales para entender el cambio en la vida de Zaqueo. Zaqueo significa inocente, puro. Y sabes, podríamos decir que Zaqueo era lo menos similar a su nombre, ni inocente ni puro. Él era un publicano. ¿Sabe lo que es un publicano? Era un cobrador de impuestos, era un israelita desleal a su propia nación que se había aliado con el Imperio Romano y trabajaba con los romanos cobrándoles impuestos a sus conciudadanos. Y los publicanos tenían muy mala fama, porque la mayoría de ellos extorsionaban al pueblo, porque no solamente cobraban los impuestos, sino que muchas veces sacaban provecho y cobraban más de la cuenta con el apoyo, la venia o la indiferencia misma de los romanos. Los romanos, recibiendo sus impuestos, estaban bien. Entonces ellos aprovechaban y extorsionaban a sus conciudadanos. Ser publicano era ser un hombre despreciado por la sociedad judía. Ser un hombre, un paria de la sociedad, uno con el que nadie se quería juntar. Era ser considerado un pecador, una persona con la cual tú no querías tener ningún tipo de relación. Pero no solamente que era publicano, sino que dice la palabra que era jefe de los publicanos. O sea, él era la persona a cargo de cobrar impuestos en toda esa área. Jericó era un oasis, una ciudad próspera en aquella región del sur de Israel. Y él estaba a cargo. O sea, si ya ser publicano era ser un ser despreciado por los conciudadanos, ser el jefe de los publicanos representaba realmente tener el repudio público sobre tu vida. Y además dice que él era rico, era publicano, jefe de publicanos, y se había enriquecido a través de este desdeñable oficio, digámoslo así. Él se había hecho rico. ¿Cómo se había hecho rico? Mediante el fraude, sin duda alguna, mediante la extorsión. Pero siendo un hombre así, alejado completamente del significado de su nombre, que era puro e inocente, él tenía en su corazón un deseo. ¿Sabes cuál? De ver a Jesús. Por supuesto que sí, porque aún la gente mala quiere ver a Jesús. ¿Sabes los que muchas veces no quieren ver a Jesús? Los que se consideran buenos, los que piensan que no tienen necesidad del Salvador. Esos son los que menosprecian a Jesús. Pero el hombre que se sabe menospreciado, que se sabe pecador, que sabe que tiene una necesidad profunda, busca a Jesús. Y él hace cosas, y vamos a leerlo en el texto, que un judío común, un hombre de la época, no haría. ¿Qué cosas hizo este Zaqueo? Bueno, dice que el verso 4, corriendo iba delante, y subió a un árbol sicómoro para verle, porque sabía que había de pasar por allí. Corrió para poder tomar un lugar, para poder ver a Jesús, porque dice la palabra que él era bajito, era una persona de poca estatura, y en la multitud nadie le iba a abrir paso
a este despreciable jefe de publicanos para que se acercara a un rabino. Y un rabino con tanta popularidad, un rabino que no solamente predicaba con poder y autoridad, sino que un rabino que estaba haciendo milagros. Y un maestro que estaba desafiando a los religiosos oficiales de la nación, que eran los fariseos. Nadie iba a hacer eso por él. Y él corre y dice que se sube a un árbol sicómoro. ¿Qué es un árbol sicómoro? ¿Sabes? Es un pariente, el sicómoro, de la higuera. Y tiene un fruto muy parecido al higo, pero ¿sabes? Es un fruto de despreciar. El higo, la breva, ¿cierto? Es un fruto que maduro es deleitoso, muy dulce, exquisito. Aquí en el pueblo hay varios higos y a mí me encanta pasar por ahí porque están cerca de las veredas y sacar un higuito e ir comiéndomelo. Qué cosa más rica. Pero el sicómoro tiene un fruto que es más bien agrio, de poco sabor. Pero tenía algunas características. Que el sicómoro era un árbol relativamente bajo, de tronco grueso, de ramas, ¿cierto?, robustas, que podían soportar el peso de un hombre. Por supuesto, Jericó no era conocido como la ciudad de los sicómoros, era conocida como la ciudad de las palmeras. Y este hombre bajito no se iba a subir a una palmera bajo ninguna circunstancia, pero le acomodaba mucho subir a este sicómoro. Pero sabes, el subir a un sicómoro también lo ponía en una situación, digámoslo así, deshonrosa. Para los judíos, la desnudez era algo sumamente deshonroso. Cubrían su cuerpo, no eran en ningún sentido dados a descubrirse. Y subirse a un árbol representaba que los demás pudieran ver tu vergüenza, pudieran ver más arriba de tus rodillas. Y ya la situación era incómoda, estar subiéndose de un hombre adulto a un árbol, y menos si mirando hacia arriba se pudiera ver algo indecoroso. Él se puso en una situación deshonrosa. Pero ¿sabes qué? Quizás no le importó, porque ¿qué más deshonra podía llevar sobre sí este Zaqueo? Él solamente quería ver al Señor Jesús. Quería ver a este del cual quizás había escuchado tantas cosas. No estaba buscando ser visto por Jesús. No dice que se subió al árbol para llamar la atención de Jesús, sino más bien para ver a Jesús. Quizás en silencio, entre el follaje, mirar a ese hombre que era radicalmente distinto a él. Radicalmente. Él era menospreciado, deshonrado por su oficio. Y el Señor Jesucristo estaba siendo un hombre que era popular y amado dentro del pueblo por lo que estaba haciendo. Él cobraba impuestos. El Señor Jesucristo sanaba enfermos, sanaba ciegos, echaba fuera demonios, predicaba la palabra. Él era uno al cual la gente jamás iba a escuchar hablando de la palabra, pero Jesús no. Porque de la boca de Jesús fluían palabras de vida eterna. Y allí tenemos a Zaqueo entre las ramas, viendo a este hombre que había de pasar por allí. ¿Y qué pasó? Pasó lo más improbable, lo que jamás tendría que haber pasado si Jesús siguiera las reglas de la sociedad, si Jesús obrara conforme a los deseos de la multitud. Dice la palabra de Dios en el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Señor mira hacia arriba del sicómoro, ve a este hombre, al cual no había visto antes, y le llama por su nombre, y le dice, Zaqueo. Ahora, cuando el Señor Jesucristo menciona ese nombre, la multitud seguramente pensó, Zaqueo, ¿dónde te pusiste? Aquí el rabino te va a dar la lección de tu vida. Te va a acusar de ser pecador, desleal. Te va a levantar maldición sobre tu vida por haber traicionado tu nación. Yo me imagino ese minuto de tensión y a Zaqueo diciendo en su mente, ¿quién me mandó subirme acá arriba? Zaqueo, ¿quién te mandó a subirte arriba de este sicómoro? ¿Pensaste que el maestro no te iba a ver y no te iba a decir nada? Vas a hacer otra vez el hazme reír de la gente, Zaqueo. Pero después de ese nombre,
Zaqueo, el Señor le dice, desciende, date prisa porque es necesario que pose hoy en tu casa. ¿Era necesario? ¿Era necesario que el Señor Jesucristo caminara 24 kilómetros para ir a Jericó, para luego devolverse otros 20 kilómetros a Jerusalén? ¿Era necesario que el Señor Jesucristo posara en la casa de Zaqueo? ¿Acaso no había más casas en Jerusalén? ¿Acaso no había una familia piadosa que pudiera acoger al Señor Jesucristo y a sus discípulos? Por supuesto que las había, pero era necesario para el Maestro porque Él sabía que había una vida que salvar. Y esa vida que había que salvar era del hombre más pecador y más despreciado de toda esa ciudad, de un hombre llamado Zaqueo. ¿Te recuerdas cuando el Señor Jesucristo pasa por Sicar y se sienta junto al pozo de Jacob y tiene un encuentro transformador con la mujer samaritana? Dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Y no le era necesario porque no hubieran otros caminos. Le era necesario porque él iba a encontrarse con esa mujer samaritana que no esperaba encontrar a Jesús en ese día. Ella ni idea. Zaqueo no se subió al árbol para ver, para que Jesús lo llamara, y menos para que Jesús le dijera, voy a ir a morar a tu casa. Él quería ver a Jesús, pero es Jesús que le dice, Zaqueo, Zaqueo. ¿Sabes qué? Es Jesús hoy que está diciendo tu nombre, porque Él te conoce de manera personal, allí donde quiera que estás. Quizás tú no estás en este minuto arriba de un árbol, pero quizás estás en tu habitación, escuchando la palabra, porque no quieres que el resto de la familia sepa que estás escuchando a un pastor, que estás escuchando de la Biblia. No sé dónde estás tú en este minuto. Quizás estás en el living de tu casa, pero en tu mente está en otro lugar. Y quiero decirte algo, hoy el Señor Jesucristo te mira a los ojos y te dice, hoy me es necesario posar en tu corazón, entrar en tu vida, transformarte. Transformarte. Me encanta pensar que el Señor Jesucristo no se limita por lo que va a decir el resto, porque el resto iba a murmurar y de hecho lo hicieron. Allí cuando vemos más adelante, dice que al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. A la multitud no le gustó esto. A la multitud le gustaba ver al Señor predicando la palabra y haciendo milagros, pero irse a meter a la casa de un pecador, de un hombre despreciado, no, eso no nos gustó. Es que el Señor Jesucristo no vino a hacer lo que a la gente le gustaba. Él no vino para recibir like en sus videos. No, querido, Él vino para hacer el plan que el Padre había determinado que Él hiciese, para predicar de la gracia y también de la verdad, para hablar de salvación y de juicio, para hablar de la verdad, la palabra que santifica. Y eso es lo que nos ha mandado Dios a nosotros como sus hijos, que compartamos el Evangelio con los que son menospreciados. ¿Hay alguna persona impopular en tu trabajo? ¿Hay alguna persona despreciada en medio de tu pueblo, de tu ciudad, de tu grupo de amigos? ¿Hay uno con el que nadie quisiera entablar una conversación, tener algún tipo de amistad? ¿Sabes que ese es al que el Señor Jesucristo hoy te está llamando a predicar? ¿Por qué Él fue por Zaqueo? ¿Por el hombre impopular? ¿Por el hombre que nadie quería? ¿Por el menos indicado para recibirle en su casa? Porque Él viene a transformar vidas de personas. Sí, nosotros debemos estar dispuestos a ir por esas personas que el resto del mundo desprecia. Abre tu corazón, dile, Señor, dame gracia para amar como tú me has amado a mí. Dame visión para poder alzar mis ojos y ver dónde está ese Zaqueo. Y quizás tú eres un Zaqueo, una persona que por tu mal carácter, por tu mal proceder o por alguna razón te has vuelto odioso al resto de las personas. Quiero decirte algo, Jesús puso sus ojos en ti, porque dice la Biblia que a lo vil y menospreciado Él vino a buscar. Él eligió, dice, lo vil y lo menospreciado. ¿Para qué? Para ensalzar su propia gloria.
Oh, el Señor Jesucristo iba a ser glorificado con la vida transformada de este hombre llamado Zaqueo. ¿Te recuerdas del endemoniado de Gadara? ¿Dónde vivía? En los sepulcros. Nadie quería estar con él. Le habían atado con grillos, con cadenas. Andaba gritando desnudo, rompiendo su cuerpo, hasta que conoce a Jesús. Y allí de rodillas su vida es transformada. Su vida es cambiada. Y ya no es el endemoniado, ahora es el evangelista que va compartiendo de lo que Jesús hizo en su vida y cómo el Señor le liberó. Maravilloso Cristo, maravilloso Cristo. Este Zaqueo recibe esta orden que el Señor le da, porque el Señor le dice, ¿me invitas a tu casa? No, le dice, hoy me es necesario que pose en tu casa, así que apúrate, que vamos para allá y tengo 12 muchachos conmigo que comen y comen bien, ¿cierto? Gracias a Dios que Zaqueo era rico, ¿no? Había que alimentar a esos discípulos. Y dice que cuando entonces, dice el verso 6, él descendió a prisa y le recibió como gozoso. Gozoso. ¡Qué alegría! ¡Qué honor para Zaqueo! Que el maestro reconocido pudiera ir a su casa. Me lo imagino lleno de alegría, me lo imagino en esa situación, quizás en el camino, le dijo a uno u otro de aquellos que estaban bajo su orden publicano, oigan, vengan a mi casa, voy a hacer un banquete. El maestro, el rabí Jesús, el que resucitó al hombre allá en Betania, me dijo que va a dormir esta noche en mi casa, están invitados, dile a los muchachos. Y comenzó y llegó a su casa, preparen la comida. Estaba emocionado porque él se sabía indigno de esta visita. ¿Tú te sabes indigno de la visita de Jesús? Sabes, hay personas que piensan en Jesús y creen que Jesús les debe algo. Y no es así. Jesús no nos debe nada a nosotros. Y Dios no nos debe nada a nosotros. Nosotros le debemos a Él. Y cuando Él nos visita con su gracia, debemos ser los más agradecidos. ¿Sabes? Muchas veces me encuentro con hermanos que me dicen, ¿sabe? Me da cosa pedirle algo a Dios, porque Él me ha dado tanto. Digo, amén, hermano, así es. Así es. Él nos ha dado tanto. Él nos ha bendecido. Ya solamente con habernos dado la salvación de nuestras almas es suficiente. Nada más debiéramos pedir. Nuestra vida debía estar completamente satisfecha por esa razón. Pero aún así, Él nos da la gracia para poder orar, pedir por cosas. Por eso no nos quejemos, queridos hermanos. A veces nos quejamos porque pensamos que Dios nos tiene que responder a todo que sí. Cuando no es así, Él responde sí, Él responde no, Él responde espera. Y nosotros debemos ser agradecidos y a obrar y vivir de manera gozosa porque Cristo ha venido a morar en nuestra propia vida. Zaqueo se fue gozoso a su casa. No le importó el que dirán. Tiene que haber pensado quizás en las consecuencias que le iba a traer al maestro, pero no importaba porque ese día Jesús iba a llegar a su casa. Ese día Jesús iba a entrar en su hogar. Y dice que estaban en la cena y en el verso 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Zaqueo tiene este encuentro personal con el Señor Jesucristo, su vida cambia. Su vida es transformada y este hombre que amaba el dinero se da cuenta que ahora que ha conocido al Maestro, tiene que obrar de una manera distinta. La salvación ha venido a tu casa, no porque tú vayas a hacer lo que Él hizo, sino que está dando una evidencia de que el haber creído en este Señor Jesucristo provocó un cambio en su interior. Él dice, la mitad de mis bienes yo voy a dar a los pobres. La mitad de mis bienes. Y luego voy a devolver cuadruplicado.
Esto era 2 veces más de lo que exigía la ley. Si tú robabas algo, debías dar una compensación por lo que robaste. El precio más la compensación. Pero él dice, yo voy a devolver cuadruplicado a aquellos que defraudé. Y sin duda alguna que él había defraudado quizás a muchas personas. Entonces el monto que él estaba diciendo que iba a entregar probablemente era mucho más. Mucho más. Se iba a quedar con muy poquito. Pero ¿qué importaba si la salvación había venido a su casa ese día? ¿Qué importaba quedarse sin recursos económicos si ahí al lado de él tenía el tesoro más grande? Porque cuando tú tienes al Señor Jesucristo, lo tienes todo. No necesitas el dinero, no necesitas las cosas materiales si tienes a Jesús. Jesús es lo más importante, lo más maravilloso. Y cuando Jesús está, ¿sabes qué? Toda tu vida cambia. Es diferente y aquellas cosas que para ti eran valiosas, lo dejan de ser y palidecen a la luz de quién es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, hablando de sí mismo, dice, ¿sabe? Todo lo que antes yo era lo tengo por basura, como desecho por causa del conocimiento del Señor Jesucristo. Y estamos hablando de que el apóstol Pablo decía, todo lo que era mi oficio, todo lo que fue mi preparación rabínica con el mejor maestro, toda mi cultura, yo que sé hablar en griego, yo que sé hablar en latín, yo que sé hablar en hebreo, yo que conozco los poetas griegos y sus filosofías, todo, dice, me es basura por causa del conocimiento de Cristo, porque es más precioso y es más maravilloso. ¿Cómo Dios obró en la vida de ese hombre que era rico y que después de ese día dejó de serlo? De ser rico materialmente, pero comenzó a ser rico espiritualmente porque tenía al Señor Jesucristo. Ahora, ¿sabes qué? Esto es muy interesante. Lucas es el único que menciona este hecho y lo menciona justamente después que tiene el Señor Jesucristo con otro hombre rico, con un joven rico. Dice el capítulo 18, verso 18 del libro de Lucas, que un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar a un rico en el reino de Dios. Este hombre, este joven rico se presenta delante del Señor. Era rico como Lázaro, pero era rico como Zaqueo, pero muy diferente a Zaqueo. Porque Zaqueo era un rico despreciado y este era un rico honrado. Un rico fariseo que seguía los mandamientos. Dice, desde mi juventud todo lo he hecho. ¿Qué más tengo que hacer para heredar? Y el Señor entonces apunta a donde estaba su corazón. Vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes y sígueme. Porque el Señor sabía que ese hombre amaba la riqueza. Dice que se entristeció y se fue sin la salvación. Porque amaba más sus riquezas que las riquezas celestiales que le podía entregar el seguir al Señor Jesucristo. Y este Zaqueo, que también era rico, ¿sabes qué? Prefirió la riqueza espiritual y entregó voluntariamente sus bienes. Se volvió generoso. Este que había sido tacaño y codicioso se vuelve generoso. Y así son los hijos de Dios, o así debieran ser. Cuando conoces a Cristo, debes volverte generoso. ¿Sabes por qué? Porque has recibido generosamente. Has recibido un regalo que no puedes pagar. ¿Cómo no ser generosos con otros? ¿Cómo no ser generoso en tu iglesia? ¿Cómo no ser generoso? No, debemos serlo. ¿Sabes? Gratamente he visto en este último tiempo, cuando salió el tema del 10% y tantas personas entregándose
a las compras compulsivas con este dinero que llegó a sus manos. Hermanos y hermanas, fielmente sacaron de eso, del 10% de sus ahorros ahí en el FP para ofrendarlos también. ¿Por qué? Porque el Señor les llamó a ser generosos. Y no ha sido redimido solo su corazón, sino también sus bolsillos. Porque Dios hace esa obra maravillosa, maravillosa. Y hemos sido bendecidos como iglesia por eso. Queridos hermanos, queridos amigos, Zaqueo es un ejemplo para nosotros de cómo debe ser la vida transformada de un hombre. ¿Sabes? Él nos muestra que el Señor Jesucristo no tiene límites y que para Él no hay nada imposible. Porque Él en el verso anterior dice, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Pero luego en el capítulo 19 vemos a un rico entrando al reino de los cielos. Pero tuvo que haber un cambio de la mente. Quizás tu amigo que estás viendo este video, eres una persona con recursos económicos. ¿Sabes? Dice la Biblia que el rico hace de sus riquezas una muralla, una ciudad fortificada. Quizás tú estás allí y tienes recursos económicos y dices, yo no necesito de nada, yo estoy bien, estoy tranquilo, estoy seguro, no me afectan las crisis. ¿Sabes? No seas necio. Ven a Jesús. No confíes en tu riqueza, porque dice la palabra que las riquezas hacen alas y se van. Y aun si tú tienes riquezas toda tu vida, al momento de morir, no te llevas nada al otro lado. Al otro lado solamente puedes heredar la vida eterna por haber creído en el Señor Jesucristo, o la condenación eterna por haber vivido tu vida sin doblar tus rodillas delante del Señor Jesucristo. Y el Señor hoy nos llama y nos dice, ven, ven, para que yo te enriquezca con la riqueza que perdura, con esa riqueza que es maravillosa, que es espiritual, la salvación de tu alma. No hay mayor riqueza que esta. El Señor Jesucristo, al ver a Zaqueo entregando la mitad de sus bienes, al ver a Zaqueo diciendo, yo voy a pagar cuadruplicado a quien que he defraudado, dice, hoy ha venido la salvación. Y sabes, eso es algo gráfico. Él es la salvación y Él fue el que vino a la casa de Zaqueo ese día. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la salvación del hombre. Él fue la salvación de Zaqueo y Él ha venido, dice, a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas nos dice eso durante todo su evangelio. Ese es el enfoque. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscarte a ti y a mí. ¿Estás dispuesto a decirle a Jesús hoy, entra en mi vida, entra en mi corazón, sálvame? Si es así, entonces dile allí donde estás, Jesús, sálvame, Jesús, perdóname, Jesús, yo he defraudado en primer lugar a Dios el Padre por mi conducta. Yo he defraudado a las personas que están a mi alrededor, siendo egoísta. Yo he defraudado a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Te pido perdón. Pero también hay un desafío para nosotros, hermanos. Hay un desafío. Queremos ser como la multitud que murmura y piensa que hay personas a las cuales no puede ser llevado el Evangelio o que no merecen que el Evangelio les sea llevado. O vamos a ser como nuestro Señor Jesús, capaces de alzar nuestros ojos y llevar el Evangelio a todos aquellos que quizás son despreciados, pero que miran con anhelo a que alguien les hable de Jesús. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos tantas gracias por tu palabra. O cómo necesitamos, Señor, que tu palabra nos ministre. Oh Padre, quizás cuántos Zaqueos en este día hay que miran desde lejos, que hoy, Señor, miran a través de una pantalla, pero no se sienten dignos de ir a una iglesia. Padre, que esos Zaqueos puedan en esta mañana recibir el perdón, ese perdón que viene del cielo, que oren, Señor, en arrepentimiento diciendo, oh, yo soy así, yo soy así. Quizás el mundo te ha menospreciado por algo, pero Jesús te ama. Padre Celestial, quizás tenemos hoy a religiosos, personas que dicen, no, yo no soy como ese hombre despreciado, yo tengo mis recursos porque he sido un
una buena persona como el joven rico. Pero también obra en su vida para que se dé cuenta que esa riqueza es pobreza y que la polilla y el hollín corrompen todas esas cosas y no tienen un valor eterno, para que puedan creer en Jesucristo como el Salvador. Y oro por todos aquellos que ya somos tus hijos, para que nos ayudes a no ser como esa multitud que no ve la necesidad del pecador, que no ve que el único que puede salvar, perdonar y cambiar es Jesucristo. Que no seamos como esos hombres, Señor amado, que piensan que son mejores que otros, sino que todos nosotros reconozcamos que somos pecadores y que la única diferencia es que hemos sido perdonados. Somos pecadores perdonados. Y que podamos así generosamente buscar, Señor amado, a otros para que conozcan al Salvador. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Preciosa historia que nos presenta en el día de hoy la palabra. Y qué desafío para cada uno de nosotros. Yo espero que tú te sientas desafiado en esta mañana y que puedas en este día tener ese gozo de recibir a Jesús en tu corazón y en tu vida. Quiero que podamos irnos escuchando nuevamente esta canción que nos compartió Anita y Elías como una reflexión. Y luego de eso, que puedas quedarte con tus hijos para ver nuestro tiempo con el tío Jaime, con Chico y las historias de la palabra de Dios para que tus niños vayan creciendo en el conocimiento de esa verdad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos prontamente. ¿Cuándo? El día miércoles, donde seguiremos estudiando las enseñanzas del Señor Jesús para sus discípulos. Un fuerte abrazo, que el Señor te bendiga. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo por seguirte a ti. Entra en mi casa, entra en mi vida, rompe toda mi estructura, sana todas las heridas, enséñame santidad. Quiero amarte solo a ti, porque contigo mi primer amor, haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor.
Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Harvest Niños en tu casa. Para comenzar, vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos nuestras mentes y corazones para que podamos ser como Jesús. En Cristo Jesús, amén. Chicos, ahora toca ver el capítulo 21. Y a partir de este capítulo vamos a ver que no solamente se trata de actuar o de pensar como Jesús, sino lo más importante que es ser como Jesús. El capítulo se llama Amor. Y para ver más de este capítulo, ¿qué les parece si llamamos a Chico, 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 Chico? Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Chico? Muy bien, estoy muy contento de estar de nuevo con todos ustedes. Muy bien, Chico. Mira, ¿qué tal si nos ayudas a leer la pregunta clave? Dice aquí. Ok, ¿qué significa ganar a otros de modo sofisticado en don con dice? No puedo leerlo. Bueno, son dos palabras un poco complicadas, pero dice, vamos a leerlo mejor. Dice, la pregunta clave, ¿qué significa amar a otros de modo sacrificado e incondicional? Sacrificado significa que tú dejas de hacer algo que te gusta mucho o dejas de tener algo que te gusta mucho con tal de dárselo a otra persona o de hacer algo por otra persona. E incondicional es que no esperas nada a cambio. ¿Alguna vez te ha pasado eso, chico? Ya me pusiste pensativo. Hola, chico, ¿cómo estás? Hola, Joe, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, yo también. Estoy muy contento porque nos vamos a ir de campamento. Bueno, chico, precisamente yo quería hablarte de eso. Sí, ¿tú también estás contento? Bueno, lo que pasa es que creo que este fin de semana no podemos ir de campamento. Bueno, yo no puedo ir. ¿Pero por qué no? Porque, mira, mi familia me dijo que yo fuera de campamento, pero ellos van a pintar la casa y hemos estado aprendiendo las lecciones sobre el ser generosos. Y yo quiero dar de mi tiempo para poderles ayudar a pintar la casa. ¿Y entonces no vas a ir? No creo, chico. Lo siento mucho, pero creo que tengo que poner en práctica lo que he aprendido. Está bien. Creo que tienes razón. Bueno, chico, no sé, tal vez tú quieras ayudarnos y tal vez podemos hacer algo especial en casa, como un mini campamento. Bueno, una vez que terminemos de pintar. ¿En serio? Sí, y podemos pasarla muy bien. Bueno, yo creo que yo también tengo que aprender a darme mi tiempo. Y creo que va a ser una buena oportunidad el que yo también les ayude a pintar la casa. Muy bien, chico. Entonces nos vemos el fin de semana, pero en vez de hacer campamento, vamos a pintar la casa. Sí. Nos vemos. Adiós. Wow. Entonces, justamente eso fue lo que hiciste con tu amigo Joe. Es exactamente lo que tiene que ver con la lección del día de hoy. ¿En serio? Sí, porque tú sacrificaste las ganas de ir a ese campamento para ayudar a la familia de Joe a pintar su casa. Y además, terminaron, por lo que me dijiste, terminaron antes. Sí, terminamos antes porque yo les ayudé. Pintamos toda la casa y hasta pude pintar el auto. ¿Pintaste el auto del papá de Joe? Bueno, lo pinté, pero poquito.
Pero era pintura que se podía quitar, o sea, se pudo despintar. Ah, sí, menos mal. Sí, menos mal. Bueno, ok. Volviendo al tema del amor. ¿Cómo podemos hacer más actos de amor hacia otras personas? Esto lo encontramos en la Biblia, que es la palabra de Dios. Es un libro acerca del amor, la Biblia. Desde la primera página hasta la última, la Biblia cuenta la maravillosa historia del amor que Dios tiene por su pueblo. A través de las historias bíblicas aprendemos que Dios quiere que lo amemos y que amemos a otros. La Biblia nos dice que el amor comienza con Dios. Él nos llena con su amor para que nosotros podamos amar a los que nos rodean. Descubramos más acerca de este tipo de amor especial en una de las historias más hermosas de la Biblia. Es la historia acerca de dos amigos que se llaman David y Jonatán. Está en el libro de 1 de Samuel, capítulo 18. ¿Quieres saber sobre esta historia, chico? Sí, yo quiero aprender más de la palabra de Dios. Muy bien, entonces para eso vamos a poner el siguiente video. Durante muchos años, Dios usó a hombres y mujeres llamados jueces para dirigir a Israel. Ellos eran guerreros sabios y valientes que libraron a los israelitas de problemas cuando otras naciones los atacaban. Con todo, los israelitas seguían queriendo tener un rey que los dirigiera. A pesar de advertirles a los israelitas de los peligros de tener un rey, Dios finalmente designó a un hombre llamado Saúl, un varón alto, bien parecido y querido por todo el pueblo. No obstante, el rey Saúl se apartó de los caminos de Dios, tratando mal a su pueblo. Debido a eso, Dios decidió que el siguiente rey no sería el hijo de Saúl, Jonatán, que se hallaba en la línea sucesoria para ocupar el trono, sino en cambio elegiría a un joven pastor de ovejas llamado David. David llegó a ser sirviente en el palacio del rey Saúl, tocando música para tranquilizarlo cuando se sentía inquieto. Él también se hizo muy amigo de Jonatán, el hijo de Saúl. Sin embargo, a medida que aumentaba la popularidad de David en Israel, el rey Saúl tuvo celos de él. Se puso tan celoso que les ordenó a Jonatán y otros que trabajaban para él que mataran a David. Jonatán le advirtió a David: «Mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte. Escóndete en algún sitio seguro y quédate allí. Le hablaré de ti y cuando averigüe lo que pasa, te lo haré saber». Jonatán le rogó a su padre que no matara a David. «Él no te ha hecho ningún mal», le dijo Jonatán a su padre. «¿Por qué has de hacerle daño a un inocente y matar a David sin motivo?». Entonces Saúl le prometió a su hijo que no mataría a su amigo. No obstante, los celos de Saúl contra David volvieron a crecer e intentó matarlo lanzándole una lanza. David escapó y huyó a fin de estar seguro en otra ciudad. Finalmente, Jonatán viajó para encontrarse con David. Debido a que lo quería y se interesaba por él, Jonatán hizo el pacto con su amigo de que haría todo lo que fuera necesario para protegerlo. Luego, regresó a su casa para comprobar si su padre seguía enojado o sería seguro que David regresara al palacio del rey. 2 noches después, en la cena, se encendió otra vez el enojo de Saúl. «¿Crees que no sé que eres muy amigo de David?», le gritó Saúl a su hijo. «Manda a buscarlo y tráemelo, pues está condenado a morir». Arriesgando su propia vida, Jonatán se negó. «¿Y por qué ha de morir? ¿Qué mal ha hecho?». Entonces Saúl agarró su lanza y se la lanzó a Jonatán. A la mañana siguiente, Jonatán salió del palacio y viajó hasta un campo donde había acordado encontrarse con David. Cuando se encontraron, David se inclinó delante de Jonatán 3 veces con su rostro en tierra. Luego lloraron juntos. Finalmente, Jonatán le dijo a David: «Puedes irte tranquilo, pues los dos hemos hecho un juramento eterno en nombre del Señor, pidiéndole que juzgue entre tú y yo, y entre tus descendientes y los míos». David se fue y Jonatán regresó a la ciudad. ¡Wow!
¿Has visto cómo Jonathan amaba a David tanto como a sí mismo? Él estuvo dispuesto a morir para salvar a David del rey Saúl. Estuvo listo para renunciar a su propia vida con tal de salvar la vida de su amigo. Eso se llama amor sacrificado. ¿Te recuerda a alguien? ¿Te recuerda a Jesús? ¿Sí? Bueno, pues vamos a dar el salto hacia Jesús. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Jesús estuvo dispuesto a renunciar a su vida por nosotros. Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Cuando leas la siguiente historia, intenta imaginarte a Jesús como un buen pastor, amándote y cuidando de ti, su ovejita. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Dice: Jesús realizó muchos milagros y contó historias a la gente. Él quería que entendieran que los amaba y cuidaría de ellos. Jesús se comparó a sí mismo con un pastor que cuida y vigila a sus ovejas. Tan solo imagínate lo que ocurriría si las ovejas no tuvieran un pastor. Una oveja se podría perder o resultar herida, o incluso podría acabar en la boca de un animal salvaje. Jesús sabía que las personas eran muy parecidas a las ovejas, así que les contó esta historia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El trabajador a sueldo no es como el pastor, él no es el dueño de las ovejas, así que no se preocupa por ellas. Cuando ve venir al lobo, deja a las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y las ovejas se dispersan. El hombre huye porque solo recibe un salario por hacer su trabajo. No le importan las ovejas tanto como para arriesgar su vida por ellas. Pero yo soy el buen pastor, dice Jesús. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Amo a mis ovejas y estoy dispuesto a dar mi vida por ellas. Tengo otras ovejas que no son de este grupo. Quiero traerlas a mi rebaño. Ellas también oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. La razón por la que mi Padre me ama es que yo amo a mis ovejas y doy mi vida por ellas. Cuando Jesús terminó su historia, algunas personas no entendían lo que estaba intentando explicar. Sin embargo, otros entendieron que Él es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y el camino a la vida eterna. ¿Puedes ver el cuadro en tu mente de Jesús cuidando de ti? ¿Puedes sentir el maravilloso amor que Él te tiene? Jesús nos ayuda a encontrar la respuesta a nuestra gran pregunta. Amar a otros de modo sacrificado e incondicional significa que nosotros intentamos amar como Jesús. Perdonamos, somos pacientes, somos amables, intentamos amar a otros tanto como nos amamos a nosotros mismos. Tomamos todo ese amor que Dios nos da y lo compartimos con todos aquellos que conocemos. Por último, vamos a ver el versículo clave que se encuentra en 1 de Juan 4:11. Ya que Dios nos ha amado así nosotros debemos amarnos los unos a los otros. 1 de Juan 4:11. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima vez en una sesión más de Jardín de Niños en tu casa. Bye bye chicos, adiós, arriba. Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo